Gracias por acompañarnos en una nueva semana para estudiar la Palabra de Dios. Esta semana vamos a considerar la segunda parte del tema alcanzar a los no alcanzados. Esa misión que nosotros tenemos en favor de esos grupos de personas que no han sido alcanzados con el Evangelio, que no conocen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tal vez ni siquiera quieren conocerlo porque creen que ya su vida está resuelta tal y como está. Pueden ser grupos religiosos o grupos ideológicos de los que estamos hablando. Y ya la semana pasada introdujimos la idea de que hay 7.400 grupos o más de personas, grupos de personas que no han sido alcanzadas. Y aunque por lo general nos concentramos en la ventana 1040, esa región del mundo que abarca Asia y Medio Oriente, la realidad es que tal vez cerca nuestro, muy cerca nuestro, haya personas que todavía no han sido alcanzadas. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que esta semana podamos ver ahora el ejemplo de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo entró al corazón de una ciudad cosmopolita llena de ideas idolátricas, sin duda alguna, alejadas de la religión judía y alejadas del cristianismo, obviamente, pero que logró obtener una victoria ahí. ¿Cómo hizo el Señor Jesucristo, cuyo ministerio se centró casi exclusivamente con los judíos? Digo casi exclusivamente porque vamos a aprender que el Señor Jesús pudo actuar con mucho tacto en su ministerio para dejar la lección de cómo alcanzar a los no alcanzados. Vamos a orar. Querido Padre, esta nueva semana que estamos comenzando en este día domingo, la queremos poner en tus manos de amor para que nos des sabiduría a la hora de estudiar tu palabra. Porque necesitamos saber cómo alcanzar a esas personas que tal vez otros van a hacer de lado. Pero nosotros no queremos dejar a nadie fuera de la predicación del Evangelio, fuera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros mismos fuimos alcanzados por misericordia. Danos esa sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios siempre buscó a sus criaturas, siempre. Él pudo haber desechado a la creación de los seres humanos aquí en la tierra. Él pudo haber dicho, bueno, no pasa nada, se estropearon, pues destruyámoslo. Eso es lo que hacen los dioses míticos de Medio Oriente, de Mesopotamia, incluso en nuestros países donde se conocen algunos libros mitológicos como el Popol Vuh. Lo que hacen los dioses cuando no salen bien sus criaturas es destruirlo todo. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios obra en favor de la salvación. E incluso cuando se arriesga a ser malentendido, como es el caso del diluvio, cuando se arriesga a ser malentendido, siempre tiene un propósito salvador, lo cual se ve en la familia de Noé. Y como Dios siempre busca a las personas y busca a todos los grupos de personas, deberíamos preguntarnos qué quiere hacer Dios por los grupos de personas que cada vez se aíslan más. Sí, y me estoy refiriendo específicamente al grupo de personas que vive en zonas urbanas, en ciudades. ¿Qué debemos hacer? Porque hay quienes están tomando un camino muy opuesto al propósito de Dios. Piensan que lo que Dios les está pidiendo es que se alejen de las ciudades para vivir como ascetas en algún lugar. Claro, llegará el momento en el que todos debamos ir al campo, eso está escrito, llegará ese momento. Pero mientras llega, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por las personas que viven en las ciudades? Porque se estima, si Dios todavía permite que se dé este tiempo, que para 2050 más del 68% de la población mundial va a vivir en ciudades. Actualmente, hace algunos años se hizo una encuesta a nivel mundial, la ONU hizo esta encuesta en 2018, vive el 50% de la población mundial en zonas urbanas. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a estas personas? Bueno, vamos a explorar algunos ejemplos, porque también el Señor Jesús nos puede ayudar con esto. En la lección de hoy, Misión a regiones más alejadas,
vamos a considerar el contexto de lo que vamos a hablar durante la semana. En Mateo capítulo 15 aparece un versículo muy interesante que nos dice que Jesús, luego de estar en Genesaret, ahí por ese lado del lago de Genesaret, cerca de Capernaum, vio la necesidad de ir a la región de Tiro y Sidón. El texto dice en Mateo que se retiró. En Marcos se cuenta un poco la historia de forma diferente y vamos a tomar eso en cuenta cuando ya lleguemos ahí, a la historia de cómo la cuenta Marcos. Pero Mateo y Marcos están contando esta historia de cuando Jesús se retira a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué significa esto en términos que podamos nosotros analizar? Significa que si partimos de Capernaum, cerca del lago de Genesaret, y cruzamos una línea recta, trazamos una línea recta hasta Tiro, solo en una línea recta hay 33 kilómetros. Obviamente un viaje jamás es en línea recta, así que deberíamos sumarle algunos kilómetros a esto. Y desde Tiro hasta Sidón, que está un poco más al norte de Tiro, no estoy dando una ubicación geográfica, sino hablando en la dirección desde Tiro, hay que caminar otros 37 kilómetros. Ahora sumemos esto, 33 más 37, ahí llevamos 67, 70 kilómetros. 70 kilómetros lejos del lugar donde por lo general estuvo actuando. Como Jesús no hacía nada por casualidad, debe entenderse que la razón por la que fue a Tiro y a Sidón debió haber sido una razón muy importante. No solamente porque estaba alejándose del ministerio público allí en Capernaum y en las zonas aledañas, porque ahí las cosas se habían puesto un poquito tensas con los judíos. Sí es cierto que había algunas tensiones, pero además de eso, además de retirarse y tratar de salir del ojo público, había un propósito salvador. Siempre Jesús hizo esto con intenciones salvadoras. Ahora, veamos el contexto. Si usted va a Jueces, si usted va a Reyes, se va a encontrar con que las regiones de Tiro y de Sidón siempre fueron problemáticas para el pueblo de Israel. Históricamente, siendo que estas regiones eran de descendientes camitas, es decir, de Cam y de Canaán, fueron un aguijón en la carne. Bueno, así lo dice Jueces, iban a ser como un pequeño aguijón que iban a estar probando si el pueblo de Israel iba o no a vivir de acuerdo a la altura del mensaje que Dios les había presentado. El resultado es que el pueblo de Israel no vivió a la altura. Hay que decirlo, ¿no? A veces nos puede pasar eso también a nosotros. Pero lo curioso es que en Jueces dice que Dios dejó esas naciones para probar a Israel. Esto implica que Dios tenía un propósito para Israel, para usarlo como instrumento para ayudar a estas naciones, pero que al mismo tiempo, claro, que iban a hacer una prueba. Eso es como lo que Jesús dice allá en la oración sumo sacerdotal que hace por sus discípulos de todas las edades, a través de los tiempos. Y cuando Él dice, no los pides que quites del mundo, sino que los guardes de Él. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Bueno, esa era la idea del pueblo de Israel. Dios los puso ahí, pero no tenían que participar de lo que participaban los demás. Lo que sí tenían que hacer era mostrarles el carácter de Dios a través de la vida que Dios les había ordenado que vivieran. Así que era problemático. Y bueno, se ve tan problemático que en el tiempo de Salomón, una reina, una princesa o reina con la que se casó el rey Salomón era de la región de Tiro y terminó inclinándolo hacia sus ídolos. Es que era un desafío, definitivamente era un desafío, por muy ventajoso que fuera la relación comercial, porque en un momento de la historia hubo una buena relación comercial. Después de todo, cuando usted ve en el mapa bíblico, Tiro y Sidón eran ciudades portuarias también, estaban muy cerca del mar y por lo tanto había mucho comercio ahí. Es decir, eran ciudades cosmopolitas, porque antes las ciudades cosmopolitas estaban cerca del mar por el tráfico. Ahora, ¿qué hace Dios? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hace Dios para alcanzar a estas personas que históricamente han sido un aguijón para Israel, han sido un gran obstáculo para Israel y además están llenos de paganismo, de idolatría y ejercieron, como vuelvo a repetir, una influencia negativa en el pueblo de Israel? Bueno,
lo que hace Dios es que nuestro Señor Jesucristo va hacia ellos. Sí, va hacia ellos. Ahora, es verdad que el Señor Jesús debe hacerlo con mucho tacto, porque si hubiera hecho un ministerio público muy amplio en Tiro y Sidón, hubiera sido rechazado más todavía por los judíos. Y Jesús tuvo que lidiar con esto en sus propósitos salvadores, por la nación de Israel y por las personas alejadas de la nación de Israel. Así que es tremendo. Aquí lo que primero que ponemos es que Jesús decidió ir a esta región. Y ya dimos 70 kilómetros y quizás más de 70 kilómetros lejos de su lugar de trabajo en su ministerio. Digo su lugar de trabajo, el que uno esperaría, aquí debe quedarse. Con eso quería ya mostrarle algo a los discípulos. Hay que llegar donde están las personas. ¿Esto es un desafío? Sí, es un desafío. Porque tal como pasó con el pueblo de Israel, nos vemos expuestos a muchas tentaciones, tanto como iglesia, es decir, como organización, como individuos también. Nos vemos expuestos a muchas tentaciones cuando nos acercamos a las personas ahí donde están. Porque claramente no vamos a participar de todas sus prácticas. Y de hecho hay quienes están tan preocupados por eso y creo que lo hacen con buena intención, aunque es, como dice Pablo, celo sin sabiduría, a veces retienen o detienen la obra de Dios en favor de estas personas que no podemos alcanzar de una manera tan directa como quisiéramos, que es un poco el caso de lo que se ve aquí con Jesús. Y a veces no se pueden alcanzar de forma tan directa, no por las personas en sí, sino por el propio pueblo, que es lo que le pasaba a Jesús. Jesús pudo haber ido más abiertamente a Tiro y Sidón, porque sabía que ahí había gente que lo necesitaba, pero no lo hizo tan abiertamente porque el propio pueblo tenía problemas, el propio pueblo de Judá tenía problemas con eso. Analicemos estas ideas, porque sinceramente es un desafío, y hay que poner la base sobre esto. Eso siempre va a ser un desafío. Lo fue para el pueblo de Israel, que vivía en medio de un país con muchas naciones idolátricas. Lo es para nosotros el mantenernos fieles a los principios de Dios, fieles a los principios que encontramos en la palabra de Dios. Es un desafío, pero es un desafío para el que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, podemos enfocarnos en lo importante. ¿Qué es lo importante? Que podamos modelar la vida de Jesús ante los demás. Ahí está el centro de todo. Recuerde, el método de Cristo, se ha hablado mucho ya sobre esto, es acercarnos a las personas como quien quiere hacerles bien, ganarnos su confianza, pero no ganárnosla con una pretensión secundaria, no, ganarnos su confianza de verdad, es decir, ser personas abiertas con los demás a fin de ayudarles. Y eso va a hacer que las personas puedan ver en nosotros algo diferente y que contemplen en nuestro cristianismo algo diferente. Dios espera que nosotros estemos dispuestos a abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestras iglesias, de nuestra familia, a los que están siendo atacados por Satanás en el mundo y están necesitados. Y digo atacados por Satanás no porque estén poseídos por demonios en el sentido de que los veamos en las calles echando espuma por la boca, no. Atacados por Satanás, asediados por un mundo tan materializado, tan materialista, es mejor la palabra, tan materialista como en el que vivimos, en el que la gente quiere hacer a un lado a Dios o se va del lado de ideas místicas, tratando de llenar un vacío espiritual y existencial que no van a llenar con esas ideas místicas que son tan etéreas, tan abstractas y que no llevan a una relación personal con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Analicemos qué parte nos toca a nosotros, qué tan lejos tenemos que ir para alcanzar a las personas que están necesitando de Jesús, qué tan lejos tenemos que movernos como Jesús lo hizo. Y cuando hablo de lejos no me refiero a la distancia, no me refiero a esos 70 kilómetros o más que Jesús recorrió. Cuando hablo de lejos me refiero incluso a las barreras que nos separan ideológicamente con otras personas. ¿Cómo podemos cruzar esas barreras para ayudar a los que están necesitando de Jesús? Le dejo esa pregunta para que la reflexione a fin de que le preguntemos al Señor
¿Cómo podemos alcanzar a ese grupo de personas que todavía no ha sido alcanzado con la luz del Evangelio? Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría, porque a veces pensamos que hacer obra misionera, llevar el Evangelio, es simplemente movernos de un lugar a otro y presentar un mensaje que está desprovisto de amor. Necesitamos presentar el mensaje, eso es un hecho, pero ayúdanos a hacerlo como Jesús lo haría. Ayúdanos a ayudar a otras personas. Queremos ser instrumentos de servicio y cuando presentemos tu verdad, que no haya en nosotros ningún sentido de superioridad, porque somos pecadores redimidos, tal como las personas a las que necesitamos alcanzar son pecadores que necesitan redención. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.